Así que la librería Spark LYR es el canal con el cual nosotros accedemos al Spark. El Spark es un framework que trabaja en la computadora con el concepto del MapReduce para trabajar la información y nosotros al leer Studio en este caso lo vamos a utilizar como un intérprete y como un editor hacia el Spark en realidad, ¿no? Podríamos utilizar el Spark directamente, ¿no? Usamos el R porque tiene este canal, digamos, que facilita justamente el acceso y el manejo hacia el Spark, el RStudio principalmente, así que esa es una ventaja, ¿no? Una vez que hemos instalado, que este era uno de los pasos más complicados como han visto en algunos puntos, no debería ser, es muy inmediato si es que trabajan en sistemas Linux, por ejemplo. Es, tal vez ahí lo más común en los informáticos para hacer almacenes de datos, ¿no? Los data warehouse y hacer la administración, instalar servidores. Siempre el sistema Linux es más usado justamente por tal vez por sus criterios de seguridad y normalmente estos programas han sido desarrollados en esas plataformas, ¿no? Por eso la transición hacia Windows capaz que ha sido un poco más difícil, ¿no? Habilitamos habilitamos la librería para que todo vaya bien. Te voy a aumentar un poco. Ya está cargada la librería. Eh, Podemos ver las versiones instaladas del Spark, ¿no? Spark Installed Versions, para ver qué versiones están instaladas. Yo tengo esas tres versiones instaladas. La 233, la 243, la 300, la 201, ¿no? Esta 201 es una la que he bajado de internet, la he puesto en la carpeta y la he descomprimido ahí. Entonces igual está detectando el Spark como una versión de Spark en el sistema, ¿no? Podemos trabajar con cualquiera de ellas. O podríamos instalar alguna otra versión que nos interese. En este momento lo que es más importante es trabajar con alguna de ellas para establecer la conexión. Yo voy a trabajar con la versión 243, que creo que es bastante estable. Estas 300 las voy a dejar por un lado, por un rato atrás, pero voy a trabajar con la 243. Esto siempre porque normalmente la última versión tiene algunos bugs todavía, ¿no? Algunos problemas. Así que eso. Ya habíamos visto esto de los problemas de instalación. A veces hay que trabajar con Java, hay que instalar y todo ese detalle, ¿no? Lo que nos queda es iniciar una sesión en Spark, ¿no? Iniciar una sesión en Spark. Si la tuviera en un directorio específico, podría utilizar esta segunda opción, que la voy a poner en comentario porque esa tal vez la podemos ver después. Esta es la básica, ¿no? Esta es la básica para conectarnos con Spark de forma local, ¿no? De forma local para trabajar desde la computadora. Eh, el comando para hacer la conexión es Spark Connect. Este máster está relacionado simplemente a dónde está la conexión principal en realidad. En nuestra conexión principal en realidad va a estar almacenada en la computadora misma, ¿no? Está en la versión local. Eh, Esto es lo que normalmente varía cuando uno quiere incorporar más equipos o quiere conectarse con una base de datos que esté en la nube, ¿no? U otras versiones, que eh, ya tal vez son otros aspectos de conectividad para armar justamente el almacén de datos y hacer todo este trabajo, ¿no? Para nosotros, para hacer el trabajo todavía en la parte, en nuestros escritorios, el máster local es más que suficiente. Y acá ponemos la versión del Spark que queremos que se conecte, ¿no? Este concepto de conectar es en realidad habilitar el Spark en la computadora, ¿no? Si alguna vez han trabajado con servidores como el Apache, ¿no? Tiene esa misma idea, ¿no? Normalmente el Apache, para crear un servidor doméstico, digamos, uno instala el Apache y puede compartir archivos en su red doméstica, por ejemplo, ¿no? Y el Apache hace una cosa de ese estilo. Es parecido al Spark, digamos, se va a generar el framework en la máquina para que podamos justamente interactuar, digamos, con el Spark desde la computadora. Esa es la idea de la conexión. Compilo.
Si este paso sale bien, entonces podemos pensar que ya está funcionando bien el Spark. Acá lo único que tenemos que recordar es que las características de la conexión, ¿no? Las características de la conexión se están guardando eh, en este argumento, ¿no? Bueno, en estas palabras, ¿no? En SC de Spark Connect, ¿no? Ahí lo estamos resumiendo. Esa va a ser nuestra variable en realidad que tenga toda la información del Spark, ¿no? Va a ser nuestro objeto, mejor, que tenga toda la información del Spark. Demora un poco, ¿no? Está cargando todavía. Y una vez que esto está listo, van a ver acá justamente en la pestaña donde están los datos, el historial, hay una pestaña que dice conexiones. Acá, cuando se conecte, que se acaba de conectar, va a aparecer la conexión que tenemos activa, ¿no? Tenemos una conexión activa de Spark, ¿no? Aquí está la información y ya está la conexión establecida. Ya está funcionando. Para estar seguros que todo va bien, podemos ver la interfaz web del Spark. Una opción es hacerlo con el comando Spark Web, o también directamente escribir esta dirección, ¿no? En cualquier navegador en realidad. A ver, voy a abrir un navegador cualquiera para que lo vean. No es necesario internet, por eso estamos en un localhost, ¿no? Por eso estamos en un localhost, porque está trabajando desde un servidor de la propia computadora, ¿no? Este localhost 4040, localhost 4040. Y bueno, con eso debería ser suficiente, ¿no? Localhost 4040, eso nos va a dar acceso al localhost al servidor del Spark en la computadora, ¿no? Por defecto abren jobs, ¿no? Por defecto abren jobs, ¿no? Por defecto abren jobs. Esta es otra opción, poner el IP del equipo. Tal vez la primera es la más segura porque es la más estable, ¿no? La otra tampoco es tan necesaria, ¿no? El localhost siempre conecta con los servidores locales que uno tiene. Y el puerto, ¿no? En este caso el puerto 4040 está reservado para el Spark. En algunos problemas de instalación suele ser que el puerto está ocupado y uno no puede correr el Spark o tener acceso a este tablero o este dashboard, porque el puerto está siendo utilizado por otra aplicación de su computadora, ¿no? Entonces ahí hay que entrar a la configuración y asignarle otro puerto al Spark o a la otra aplicación. En este caso, en mi caso, el puerto 4040 está disponible y por eso está trabajando normal. Así que si no les sale esta ventana, es posible que el puerto esté ocupado, ¿no? Si es que ha corrido normal el Spark Connect, pero no le sale esta ventana, puede ser que el número de puerto esté utilizando otra aplicación, ¿no? Que puede ser el caso. De acá lo que más nos interesa de alguna manera es esto del espacio, ¿no? Que nos va a ir mostrando seguramente los elementos que se van a ir cargando al sistema. Después, esto de los jobs es más un historial, ¿no? Es un historial de todas las actividades y todos los procesos que el Spark va a ir haciendo. Esto del jobs es principalmente para eso. Después tenemos esto de los ejecutores. En esta parte, por ejemplo, si nosotros conectáramos varias computadoras a la misma sesión, ¿no? Existe el trabajo del esclavo, ¿no? El concepto del trabajo en el Spark del esclavo, donde uno normalmente define una computadora maestra, de donde da todas las instrucciones, y a las otras computadoras que se conectan a la misma sesión las define como esclavas, ¿no?
Y el objetivo básicamente es ganar de alguna forma el manejo de información, y incluso se puede asignar tareas específicas a algunos esclavos. Eso es parte, digamos, de toda la hermenéutica del Spark interna, ¿no? Por el momento solamente tenemos la nuestra, ¿no? La que está conectada ahora. Nos menciona que tenemos disponible en términos de RAM casi 1 GB de RAM, en mi caso. En ustedes esto puede variar. Los cores disponibles, ¿no? No se olviden que los cores en el fondo, en el fondo los cores son los que permiten para el Spark, ¿no? Los cores son los que les van a permitir mejorar el proceso de paralelización, ¿no? Porque cada core en teoría es como independiente, pues cada core podría hacer tareas diferentes para acelerar el proceso, ¿no? Por eso igual, mientras más cores una computadora tenga, en teoría tiene capacidad de hacer más procesamiento. Así que eso está ahí como información y todo lo demás, ¿no? Ya, entonces vamos a ir tratando de acostumbrarnos al tablero, algo de la información que da. Esta interfaz web tiene estas ventanas. Este SQL tal vez igual es interesante. Igual es como una especie de historial de los códigos SQL que se han utilizado para instaurar la sesión en el Spark. En el fondo, el Spark, si quisiéramos usar solo el Spark sin la interfaz del ERE, lo usaríamos utilizando el lenguaje SQL, ¿no? Que podría ser una opción también si no queremos usar el ERE directamente. El Spark en realidad funciona con lenguaje SQL. Así que ahí, digamos, si es que van recordando sus clases de base de datos, donde se veía justamente el concepto del SQL, capaz que sea mucho más fácil manejarlo desde el Spark mismo, ¿no? Ahora, ahí tienen sus ventajas recordar un poco o estar familiarizados con el SQL. Porque la librería que veíamos la anterior clase, ¿no? La librería DPLR, que era esta gramática del manejo de datos, ¿no? Lo que veíamos con el DPLR la anterior clase. En el fondo el DPLR está construida con el concepto del SQL, ¿no? La librería DPLR en R, ¿no? Está construida con el concepto del SQL. A ver, vamos a ver, ¿no? Esta, ¿no? Bien rápido, la meta del DPLR es generar de alguna manera el código SQL. O sea, tiene esa concepción, esa construcción del SQL, ¿no? En el SQL había una regla para hacer las solicitudes, ¿no ven? Entonces el DPLR tiene esa misma estructura, esa misma regla, por eso es un buen canal de comunicación. Así que cualquier aspecto que no puedan necesariamente cubrirse con el DPLR y tienen tal vez un mejor manejo del SQL, van a poder hacer consultas con el SQL de forma más directa con el Spark, ¿no? Eso también es una opción. Así que eso como comentario. Esto de la configuración, parece que las últimas versiones no te dejan tanto mover esto, pero voy a probar una vez más, ¿no? Para mejorar la memoria del Spark, que debería haber funcionado la anterior, pero eso, normalmente ese comando lo que me daba era mayor capacidad para la memoria RAM del equipo, ¿no? Ahora parece que está definida por el sistema. Así que eso hubiera sido una buena opción. Pero no está compilando correctamente. Voy a probar algo para ver si ahora funciona. Cualquier sesión abierta del Spark está consumiendo en el fondo, ¿no? En el fondo le hemos dicho que reserve 1 GB de memoria RAM para que trabaje el Spark. O sea, esa memoria, esa giga de RAM está ocupando espacio en el sistema ahora y está preparada, digamos, para hacer su trabajo.
Así que es recomendable siempre que si no van a usar el Spark y quieren, digamos, utilizar su equipo, es mejor siempre desconectar la sesión, ¿no? Con el Spark Disconnect, yo desconecto la sesión, así que ahí no hay ningún problema y ya no está, digamos, esa giga de RAM se ha liberado y ya puedo seguir normal, ¿no? Vamos a ver si esto me acepta. Ahora voy a volver a configurar el tamaño y voy a volver a conectarme con el Spark. A ver si la configuración tenía que ser antes de la conexión, tal vez ahora. Ahora, igual es posible tener múltiples conexiones con el Spark, ¿no? Y eso normalmente aplica cuando uno ha incorporado más equipos a la instalación y uno puede tener diferentes conexiones del Spark abiertas, ¿no? Hay harta versatilidad en esa parte y por eso también existe la opción del Spark Disconnect All, que cierra todas las posibles versiones del Spark abiertas, ¿no? Así que ese igual es como un Spark, ¿no? Así que es posible tener más de una sesión abierta en el Spark. A ver, ya nos hemos vuelto a conectar al Spark. Veremos si ha cambiado algo en nuestra consola con eso de las 2 gigas. Y no, parece que es definición de las nuevas versiones, que no deja esto subir. Está bien, pensaremos que este es nuestro límite. Voy a averiguar si es que he cambiado tal vez de alguna manera alguno de los parámetros, que eso puede ser también. Ese es tal vez esa es una característica de estos programas, que cada versión incorpora nuevas cosas y modifica algunas anteriores, ¿no? Ya, entonces ya estamos conectados, ya hemos visto el tablero, así que pasaremos a subir datos al Spark, ¿no? A empezar a interactuar con el Spark. Bueno, este es el análisis de datos, que ya es algo más conocido. Este es el flujo de trabajo de un análisis de datos cualquiera. Normalmente uno carga la información, la trabaja y la comunica, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? La entiende, la procesa, la visualiza, la modela y finalmente la comunica. En cualquier proceso estadístico pensamos que esta es el flujo de trabajo natural, ¿no? Tenemos que necesariamente cargar la información, estudiarla, trabajarla y después proyectarla hacia una salida. Como cualquier sistema, ¿no? Tiene una entrada, un proceso y una salida. El Spark funciona exactamente de la misma forma. Así que a partir de eso tenemos que pensar en esta primera parte, en la importación de los datos. En la importación de los datos. La importación de los datos no es como en el R normalmente se hace, ¿no? En el R uno puede cargar una base de datos, cualquiera, ¿no? Yo voy a tal vez aquí aprovechar para cargar una base de datos que ya habíamos trabajado antes. Eh, normalmente uno o normalmente uno en el R carga una base de datos externa, ¿no ve? A ver, voy a cargar una base de datos a ver, les voy a mostrar. Cargaremos la base de datos de las encuestas tal vez. Un momentito para ver qué tal. Ya, este para recordar. No los he pasado al chat del Meet. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, cargo la información de la encuesta Hogares 2019, ¿no? Con el comando load? Esto es como funciona normalmente el R, ¿no?
importamos la información de algún lugar, ¿no? Del escritorio, en este caso desde la nube, desde el GitHub estamos pidiendo que nos cargue la base de datos. O podemos cargar un Excel, un SPSS desde el escritorio, ¿no? Normalmente funciona así el ERE, ¿no? En este caso yo estoy cargando la encuesta hogares 2019 y ya está, ¿no? Ya se ha cargado. Y acá en el environment me aparece, ¿no? Me aparece las variables. SC es la conexión con el Spark, el objeto que tiene esa información. Y estas dos bases de datos que yo acabo de subir, la EH19P y la EH19B, que son justamente bases de datos que he importado desde otro sistema, ¿no? Desde la nube en este caso, ¿no? Desde el GitHub. A diferencia de lo que normalmente uno acostumbra, ¿no? A diferencia de lo que normalmente uno acostumbra, el Spark no carga la base de datos que nosotros vayamos a importar en el sistema. No la carga. No se carga como en este caso el EH19P. No está ocupando espacio en la memoria, ¿no? Lo único que se le dice al Spark es dónde está la información con la cual nosotros queremos trabajar para que el Spark en la medida de lo necesario se conecte, explore, haga el concepto del MapReduce y devuelva, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿no? El Spark tiene su propio sistema de importación de la fuente de datos, ¿no? De su base de datos, ¿no? Trabaja basados en su propio concepto del MapReduce, ¿no? Ellos se encarga de conectarse. Lo que nosotros hacemos con el ERE en realidad es hacerle consultas al Spark, ¿no? Nosotros mandamos algún comentario, algún pedido al Spark. El Spark consulta con su base de datos, empieza a recolectar la información y nos las devuelve al ERE. Ese es el flujo de trabajo que vamos a tener con el ERE y el Spark. La información no está en el ERE, no va a estar cargada en el ERE, sino está dentro del Spark. Eso es importante en esta parte, tener en cuenta ese flujo de trabajo, ¿no? Por eso que la información formalmente no necesariamente termina de cargarse toda la base de datos entera, ¿no? Sino se carga parcialmente algunos componentes que el Spark justamente tiene para que eso funcione. Y respecto a los formatos, ¿no? Los formatos que el Spark acepta al momento de cargar la base de datos, o al momento en realidad de definir la base de datos, más que cargar la base de datos, porque no se carga en el ERE, vamos a definir la base de datos para que se utilice con el Spark. Pues ahí los formatos que el Spark acepta por el momento es un CSV, que es genérico, JSON, libsvm, ORC, Parquet y formatos de tipo texto. Podemos explorar tal vez algunos más, ¿no? Los comandos, si es que ven, están ahí, digamos, ¿no? Spark, React, y ahí están los que tienen por el momento el Spark instaurado para cargar, ¿no? Son todas esas opciones. A la vez que también nosotros podemos guardar un fichero como guardábamos en el ERE, ¿no? En el ERE, para guardar un objeto, ¿qué hacíamos? Comando write, y por decir queríamos guardarlo en CSV, write.csv, ¿no? Queríamos guardarlo en un SPSS, podíamos llamar a una librería, digamos, a la librería foreign y decirle quiero guardar en Stata, digamos, ¿no? Entonces hacíamos eso en el caso del ERE. Para el Spark, igual, ¿no? Cualquier objeto que esté en el Spark, ¿no? Por más pesado que sea después, lo podemos, una vez que lo hemos trabajado, ¿no? Tiene tal vez nuevas variables, nuevos elementos, lo podemos volver a guardar en alguno de los formatos que están en el Spark, ¿no? CSV, JSON, libsvm, ORC, Parquet, text, ¿no? Pueden guardar. Los CSVs son los más comunes, tal vez, de los archivos y más antiguos ficheros para transportar información. Es bien universal un CSV. Este de Johnson, ¿no? Este de JSON,
ha tenido ha tenido harto uso en los últimos años por toda la información normalmente que se genera en la web, ¿no? Casi todas la mayoría de las páginas web en sus servicios de distribución de APIs ofrecen bases de datos en un formato Johnson, ¿no? Así que esa es una buena alternativa cuando uno quiera trabajar con información que esté en páginas web, por ejemplo. O que bota una página web, ¿no? Y bueno, están después las otras, ¿no? Librería para justamente el- este método de soporte, el support vector machines, que que es en realidad un método de machine learning que se usa para varias partes para la regresión, clasificación, ¿no? Y bueno, los demás, ¿no? Ya. Así que empezaremos con la lectura de los datos. Ya, empezaremos con la lectura de los datos. Existen diferentes formas de cargar una base de datos en el Spark. ¿Ya? Vamos a empezar con la más interesante, que es cargar una colección de documentos, ¿no? Es cargar una colección de documentos. Por ejemplo, un almacén, ¿no? Un banco, tal vez un aeropuerto o algunas aerolíneas, generan mucha información, ¿no? Las telefónicas generan mucha información periódica, ¿no? Que normalmente tienen el mismo formato, la misma estructura. Y no generan bases de datos pues, acumuladas de todo eso, sino que las bases de datos que generan son parciales, ¿no? Podemos pensar en un banco, las transacciones diarias, ¿no? Una base de datos de transacciones diarias, pensando que son muchas. O bases semanales, o bases mensuales de transacciones financieras. Lo mismo con el caso de los aeropuertos, ¿no? Los vuelos, igual pueden ser fácilmente ficheros de las entradas y salidas por mes, digamos, o por año en cierto aeropuerto. En las telefónicas lo mismo. Y para nosotros, una base de datos que puede ser bastante interesante, algo que les comentaba en la anterior clase y les dejaba como tarea, era tener una carpetita donde estén las importaciones del INE, ¿no? Los Excels, les había pasado en realidad dos cosas, ¿no? La dirección donde estaban los Excels un codiguito en R para convertirlas en CSV directamente, ¿no? Para no hacerlo manualmente una por una, sino era convertirlas, lee, convierte, lee, convierte. Así que yo tengo esta carpeta, les voy a mostrar acá, mi carpeta para que vean cómo lo tengo organizado en este caso. Tengo esta carpeta de importaciones. Bueno, tengo las importaciones en Excel y en CSV. El CSV es lo que va a leer el Spark si quisiera hacerlo, ¿no? Así que en realidad debería cargar el CSV. Eh, Ahí tengo en CSV todas las importaciones desde el año 93 hasta el 2020, ¿no? Esa sería una gran opción si quisiera cargar todos estos ficheros. Otra opción podría ser, aquí tengo importaciones CSV, un ejemplo para 3 años, 92, 93 y 94, ¿no? Para hacerlo un poquito más liviano. Igual esto está en CSV, ¿no? Estos archivos también están en mi caso, en CSV, ¿no? Aquí está en CSV. Cualquiera de los dos podríamos probar, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esta carpetita CSV que yo tengo? Que si le pedimos el tamaño, la carpetita pesa 3.69 gigas. Esa carpeta pesa 3.69 gigas. Los CSVs desde el 1993 hasta el 2020. ¿No? Son 4 gigas, 3 gigas y media al menos, ¿no? 3 gigas y media al menos. Hacer eso, tratar de unir esas en Stata o armar una sola base de datos y jalarla al Stata, ¿no? Es complicado, ¿no? Es medio difícil de hacer.
Nosotros para cargarlo en el Spark van a ver que es relativamente sencillo. Con fines didácticos voy a trabajar con la carpetita pequeñita y casi al final de la clase voy a tratar de cargar el CSV de acá. Lo malo es que toda la RAM se va a ir posiblemente ahí, pero está bien. Por eso al final podemos probar eso. En mi caso voy a probar con estos tres Excels, ¿no? Del 92 al 94, ¿no? Solamente con estos. ¿Qué hacemos para que esto funcione? ¿O qué hacemos para cargar la información en realidad? De una colección de documentos. ¿Qué es lo importante cuando es una colección de documentos? Primero, que todos los documentos deberían tener prácticamente el mismo nombre, ¿no? Ah, ya, les puedo pasar esta carpetita, no sé si funcionará. Ah, lo anterior creo que no se podría abrir. Lo voy a volver a comprimir y les voy a pasar esta carpetita. Archivo. Ya, está. Son unos 5 megas, así que a ver, ojalá no pueda cargar sin problema para ustedes. Les voy a pasar esto por el Telegram. Y me avisan qué tal. A veces esto de comprimir tiene sus riesgos y no leen bien los ficheros a veces, ¿no? Ya. Entonces, tenemos nuestra carpetita donde están los datos. ¿Qué es lo importante cuando uno importa una colección de documentos? ¿No? Una colección de documentos. Lo importante es que todos los documentos estén en en una misma carpeta, primero. Porque cuando yo utilice el Spark, aquí está, ¿no? Spark Read CSV, le estoy dando inicialmente la conexión, el nombre con el cual va a aparecer en el Spark, ¿no? Le estoy dando un nombre al objeto, a todo lo que estoy cargando. Le estoy dando la dirección, ¿no? Le estoy dando la dirección de la carpeta que quiero que cargue. Este path es de la carpeta, no es un archivo, es toda la carpeta. Por ende, todo lo que esté en la carpeta tiene que tener mínimo una condición, ¿no? Incluso tal vez los nombres podrían no ser necesariamente los mismos, ¿no? Que lo mejor es que sean los mismos por un tema simplemente de orden. Pero lo más importante es que sean archivos que tengan exactamente la misma cantidad de columnas, ¿no? Porque en teoría estamos asumiendo que esta carpeta contiene los mismos ficheros, solamente que tiene algún criterio de partición basado en tiempo u ubicación, ¿no? En este caso en tiempo. Cada Excel corresponde a un año distinto. Pero si uno entra a estos Excels, tienen que tener exactamente la misma estructura, ¿no? La misma cantidad de columnas, la misma definición de sus columnas como tal, ¿no? Los mismos nombres es sumamente importante. A ver, aquí les muestro antes bueno, gestión, mes, aduana, tienen que tener los mismos nombres porque si no, no va a poder hacer el empalme, ¿no? Ahora, esto normalmente pasa cuando uno trabaja con bases de datos que se generan automáticamente, ¿no? Las bases de datos de las transacciones financieras de los cajeros de una compañía cualquiera son básicamente las mismas, ¿no? La base de datos no se altera, ¿no? Salvo que se cambie de sistema y se quieren complementar algunas cosas, pero las bases de datos casi siempre tienen una continuidad muy larga, ¿no? De estos sistemas automáticos. Así que eso es importante, ¿no? Que estos ficheros tengan la misma definición, ¿no? Así que eso como aspecto importante en esta parte. Y para leer una carpeta es solamente necesario eso, ¿no? Es solamente necesario eso. ¿Ya? Así que nuevamente acá el Spark Read CSV tiene muchas opciones, ¿no? Esta es de las más sencillas pensando que tenemos una colección de objetos. Siempre el primer elemento es la conexión al Spark, ¿no? La conexión al Spark. El nombre con el cual se va a guardar el objeto en el Spark.
Ya les he pasado el, el CSV, ¿no? Sí. Eh, el path, que sería simplemente la dirección de la carpeta. O van a ver que igual ahí podríamos poner un archivo, si es que queremos solamente cargar un archivo. Si la primera fila corresponde al nombre de las variables, que por defecto está true. No, y bueno, ya más información, que tal vez esto del delimitador es importante, ¿no? Para saber qué es lo que separa a los CSVs, ¿no? ¿Qué es lo que separa al CSV? Eso yo les aconsejo tratar de verlo con algún editor de texto sin cargarlo al ERE, ¿no? En este caso, en el editor de texto para las importaciones del año 2000. Si es que ustedes notan, el separador de columnas es coma, ¿no? El separador de columnas es coma. Ahí está el separador y es el único, digamos, ¿no? Así que está bien. Como el separador es coma, por defecto es coma también acá, así que no hay mucho que hacer. Si fuera punto y coma, un guión u otra cosa, entonces hay que ir cambiando aquí algunas cosas. Esto del encoding igual es importante, ¿no? Pero, a nosotros principalmente, ¿no? Por esto del idioma, para que si es que hay ñes o letras extrañas, lo pueda leer sin problema, ¿no? Por defecto está el UTF-8, que está bien, que soporta justamente esos caracteres. Y bueno, más información que se puede explorar después, ¿no? Y bueno, las otras conexiones que uno puede hacer. Ya. Cargaremos nuestro primer objeto en el Spark. Cada vez que creemos tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Tenemos que diferenciar dos cosas. Bueno, ya le he mandado al ERE para que cargue ese objeto, lo está cargando. Ya está. Se acaba de cargar al Spark. Tenemos que diferenciar en este punto dos cosas. Uno es el objeto que hemos guardado en el ERE, ¿no? Cuando hemos asignado esto, ¿no? Spark React CSV hemos asignado siempre tenemos que asignar si queremos utilizarlo al ERE después como canal para usar a ese archivo, para usar a esa base de datos, ¿no? Toda la información de la base de datos que acabamos de definir en el Spark se encuentra en este objeto en el ERE, en SP importaciones. No está la base de datos en SP importaciones, sino está la información suficiente para que el ERE Studio acceda a esa información que está en el Spark. Por eso es un objeto lista que tiene las características de haber cargado esa información en el Spark. Si nos vamos acá a conexión, van a ver que ahí ya ha aparecido un objeto. El objeto importaciones, por eso le habíamos dado el nombre importaciones. Nos dice esta pestaña de conexiones que efectivamente en la sesión del Spark que está en la computadora hay un objeto que ya se ha instaurado o se ha definido, que es el objeto que se llama importaciones. Y bueno, esta tablita hace una idea de que es un marco de datos, es un data frame, ¿no ven? Y si ahora nosotros vamos al tablero, van a ver que han cambiado algunas cosas, ¿no? Lo voy a actualizar, esto siempre que hagan alguna cosa actualícenlo. En la pestaña de executors nos muestra que la memoria ya se ha consumido un poco. Hay 23 megas que están ya consumidas, digamos, ¿no? Que están ocupadas de las 956 que habían disponibles. También nos dice que acá si nos vamos a almacenamiento, ¿no? Storage, de acá ya empieza a aparecer algo, ¿no? Nos dice que existe en memoria este objeto, en memoria del Spark, ¿no? Un objeto que se llama importaciones. Es un objeto que tiene 4 particiones, ¿no? Internamente, seguramente. Y el tamaño de la memoria, ¿no? El tamaño de la memoria que está ocupando en nuestra sesión, en este caso 22.7 megas, ¿no? Por eso esto igual ha subido seguramente, ¿no? A 23.9. Otra cosa que ha cambiado son los jobs.
Acá no había nada. Bueno, había unos cuantos, creo, ¿no? Pero, a ver, veremos los más recientes, que son estos, ¿no? Desde el minuto 57, desde la 16:57 hasta la 16:58, ¿no? Son todos los trabajos que ha ido haciendo el Spark internamente para cargar la base de datos. Y nos da la duración de ese trabajo. Eh, Tal vez en esta parte vamos a ver, pensar, en mi caso está en el Jobs 8. Ahorita le vamos a pedir algo, vamos a ver cuánto sube a esto. Esto es como un historial también del trabajo que está haciendo el Spark internamente. Y para el SQL deberíamos pensar igual, ¿no? Que se han empezado a incorporar rutinas, ¿no? En este SQL que, a ver, vamos a entrar a alguna de ellas, que nos dan un poco la explicación de lo que ha ido pasando internamente en el Spark, ¿no? Nosotros al momento de hacer correr esta línea en el ERE, estamos activando este proceso en el Spark, ¿no? El ERE manda un impulso, manda una solicitud al Spark, el Spark procesa, hace toda su reingeniería con el MapReduce, con el SQL, traduce el lenguaje del ERE al SQL, utiliza eso para hacer algo con la base de datos, cargar o lo que nosotros le pidamos y finalmente nos devuelve algo, ¿no? Entonces, toda esa ingeniería nos trata de rescatar este dashboard del Spark. ¿Ya? Ya tenemos ahora cargada una base de datos de importaciones, una carpeta entera con esos tres datos, ¿no? Con esos tres datos. Con esas tres Excels en realidad, ¿no? Ahora, también podemos importar. em, También podemos importar archivos individuales. ¿Ya? También podemos importar archivos individuales. Lo único que ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Lo único que tenemos que tener cuidado para importar archivos individuales. A ver, ¿dónde estás? Ah, bueno, más que importar archivos individuales, que creo que está hasta aquí abajo, ya. Esto del esquema. A ver, hay una cosa que vale la pena mencionar, que está referida a que cuando nosotros importamos los datos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver perdón, vamos a ver otra vez antes de manejar al Spark, vamos a ver una de estas bases de datos de importaciones, perdón. Ah, bueno, no se ve tan bien en esto. Voy a tratar de abrirle en un Excel. Ya, esta por ejemplo, ¿no? En esta, sin abrir todavía. Cuando, cuando importamos nosotros las bases de datos al Spark, para utilizar algunos métodos de la forma correcta, es importante que la variable, ¿no? Las variables que importemos estén también de la forma correcta. Por ejemplo, ¿no? Acá la variable departamento está codificada, ¿no? Está en forma de números, 1, 2, 3, 4. Pero esta variable en realidad podría ser una variable de tipo factor. No es una variable cualitativa porque explica una cualidad. Sería mejor decirle al ERE que cuando importe esta base de datos, considere que esta variable depto es una variable de tipo factor, no es una variable numérica, ¿no? Sería importante decirle eso para que cuando hagamos algunos análisis, el ERE entienda que es de tipo factor, ¿no? Ustedes recordarán en modelos lineales, cuando han visto, o sea, es distinto hacer un modelo lineal cuando las covariables son de tipo factor o son numéricas, ¿no? Es el enfoque, la construcción, los betas son otros.
la mayoría de los métodos de Machine Learning tiene esa concepción también, digamos, ¿no? Si la covariable es de tipo factor o numérica, son procedimientos distintos. Así que hay que tener cuidado al momento de hacer esa importación. Lo que se pone acá en realidad es un ejemplo para tratar de definir bien esa tipología, o en este concepto el esquema de las variables, digamos, ¿no? Estas no son líneas necesariamente del Spark, estas tres de acá, sino lo que hace es carga la base de datos del 93, carga simplemente 5 líneas en el R, 5 líneas que se llaman justamente, ¿no? Top rows, carga esas 5 líneas. Y hacemos un sapply simplemente para conocer la clase de objeto que tienen cada una de estas variables, ¿no? Si uno ve los nombres de este top rows, que es una importación corta, digamos, para tener una idea de lo que hay en esa base de datos antes de llamarla al Spark, por ejemplo. Esta departamento está como numérica, pero sería mejor volverle una variable de tipo factor. Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? El sapply sobre la base de datos a nivel de cada una de las clases, lo que me va a hacer simplemente es devolverme el tipo de objeto que tenemos, ¿no? El tipo de objeto que tenemos. La variable X era entera, la variable gestión es entera, mes es entero, aduana es entero, destino de aduana es carácter, departamento es entero. Y acá nosotros deberíamos tratar de definir bien las variables, ¿no? Departamento no debería ser entero, ¿no? Departamento no debería ser entero, debería ser una variable de tipo factor. Entonces, este vector spec_with_r tiene justamente la tipología de cómo va a exportar el Spark cuando lo llamemos, en un ejemplo muy sencillo con 5 casitos, ¿no? Para que no presionar mucho la computadora antes de utilizar el Spark. Acá nosotros podríamos decirle, bueno, esta posición sexta no debería ser entero, porque el departamento no es un número en realidad, es una cualidad. Entonces acá yo puedo decirle, bueno, la posición 6 por si acaso es de tipo factor, no es numérica como tal. Entonces ahí veo que el departamento ahora es de tipo factor. Lo mismo yo debería hacer para asegurarme que todas las otras variables estén definidas bien, estén definidas correctamente. Eso es lo que yo debería hacer. En este caso solamente es para mostrarles el ejemplo de la variable factor, perdón, de la variable departamento. Y nuevamente podría hacer la importación al Spark, ¿no? La importación al Spark, teniendo esa consideración. Y ahí entra el nuevo argumento, que es este argumento de columns. Estas líneas eran en R solamente para indagar y poner las categorías o la tipología correcta a las variables. En este caso un solo cambio hemos hecho, seguramente se pueden hacer más, en este caso hemos hecho solo uno. Entonces vamos a importar un CCB al Spark. Misma idea de antes, la conexión, el nombre. Ahora todo lo que importa se va a llamar importaciones 2. Ya no importaciones, sino importaciones 2. El path, que es el directorio de la carpeta. Y lo único que estamos incorporando ahora es esta idea del columns, donde le estamos diciendo que cuando importes de las variables, en el spec_with_r vas a encontrar la tipología correcta de cada variable. Cuando le mandemos esto va a entender que departamento había sido de tipo factor y no había sido numérica, ¿no? Nuevamente podríamos haber hecho este cambio para las otras también, ¿no? Para definir bien las variables, ¿no? Entonces con eso vuelvo a correr esta línea. Nuevamente va a tardar. Aquí lo importante de ver también es, bueno, ya está. Ya ha corrido. Me voy a conexiones y ya tengo las dos basecitas de datos cargadas. La base de datos importaciones y la base de datos importaciones 2. Con la diferencia que en la de importaciones 2, la variable depto es cualitativa.
Aquí incluso se puede ver, ¿no? Les voy a mostrar esto, lo voy a abrir. Va a tardar un poquito. Ahí está, ¿no? Bueno, aquí en conexiones es como acceder, como yo accedía aquí en el environment, ¿no? Aquí recuerdan, puedo ver la EH19P de personas. No se desplegaba. Lo mismo puedo hacer acá con las conexiones, pero estas salidas que me muestran en realidad están cargadas en el Spark. Si notan acá en importaciones, la variable departamento es entera, dice, ¿no? A diferencia de la variable de importaciones 2, que la están entendiendo como variable de tipo carácter, ¿no? Que está bien, digamos, que es lo adecuado. Ahora, ahí sí vale la pena mencionar que carácter y factor para el Spark va a ser lo mismo, ¿no? Carácter y factor para el Spark va a ser lo mismo. Pero ya no es entero, ¿no? Ya no es una variable necesariamente entera. Así que ahí tenemos una idea de cómo funcionaba esta importación, pero definiendo la tipología de las variables, ¿no? La tipología de las variables. Ya tengo dos objetos cargados en el Spark. Volvemos a nuestro tablero, almacenamiento, y ahí está, ¿no? Importaciones 2 pesa menos que el otro de importaciones, teniendo los mismos archivos, ¿no? Ese cambio ha tenido ese efecto, ¿no? de bajarle casi 2 megas al tamaño. Y estamos un poco inflando, o bueno, incorporando más elementos en nuestra sesión del Spark. El RStudio no está presionado, por eso no lo estamos saturando, no está tan lento porque no estamos cargando objetos en él, ¿no? En realidad lo estamos cargando en el Spark, o los estamos definiendo al menos en el Spark, ¿no? Nuevamente estos objetos, ¿no? SP importaciones 2 o SP importaciones, no son los objetos que están no son las bases de datos, ¿no? Por eso si le hacemos un object size, en realidad solamente esto nos está mostrando el campo que ocupa la codificación para conectarse con el Spark, ¿no? Es lo único que nos está mostrando, no significa que la base de datos pese este tamaño ahí, digamos, ¿no? Este objeto SP importaciones que está dentro de nuestros objetos acá, SP importaciones, el normal o el 2, simplemente son objetos que nos van a permitir interactuar con el Spark, ¿no? No es que ahí está la base de datos. Ya, después otras maneras para cargar objetos al Spark, ¿no? Otras maneras para cargar objetos al Spark. Yo podría crear un objeto en el ERE, ¿no? Yo podría crear un objeto en el ERE acá. Estoy poniendo M1, data frame, estoy creando una matriz de 10x7. ERE-norm, está bien, perdón. Estoy creando una matriz con 20 columnas, con 10 millones de datos. Y eso los voy a guardar en el M1. Este es un objeto del ERE, ¿no? Acabo de crear un data frame ficticio, simulado, pensando que tengo una base de datos de 500.000 observaciones y 20 variables, ¿no? 500.000 observaciones y 20 variables. Tenemos que creamos una base de datos en el ERE, y que si empieza a salir de nuestro control en el ERE, lo mejor es llevarlo al Spark, por ejemplo, ¿no? En algún caso. Esta base de datos en el ERE pesa alrededor de 80 megas. Esta base de datos en el ERE pesa alrededor de 80 megas. Podemos ver algo de esta base de datos, M1. Son puros valores normales, ¿no? 500.000 por 20, ¿no? Esa es nuestra base de datos. Si queremos nosotros llevar un objeto que tengamos en el ERE, ¿no? En la memoria del ERE, aquí está, esta es la memoria del ERE, los objetos que están cargados en la memoria del ERE. Si lo queremos llevar al Spark, ¿no? Si lo queremos llevar al Spark, lo hacemos de una manera muy sencilla, con el comando copy to, ¿no? Con el comando copy to. Le decimos, queremos copiar hacia el Spark, utilizando la conexión SC, ¿no? Ahí está la conexión del Spark. Y queremos llevar el objeto M1, ¿no? Que ese se vaya al Spark. Y esa conexión la vamos a llevar la vamos a guardar en el objeto SPM1. Podemos darle otro nombre, ¿no? Si quisiéramos entrar a más detalle de este copy to.
tú, aquí estás. ¿No? Podemos darle otro nombre si nosotros quisiéramos, ¿no? Para que aparezca en la memoria del Spark, ¿no? Como en este caso, ¿no? Aquí aparecía importaciones, importaciones 2. Acá podríamos darle un nombre en particular o podríamos dejarlos sin nada para que eh, este mismo nombre aparezca, ¿no? Voy a poner SPM1. Voy a compilar esa línea y lo que está pasando ahora es que está copiando el objeto que estaba en el ERE y lo está llevando al Spark. No lo está llevando al Spark. Esperemos ahí un momento. Normalmente esto se puede ver en los jobs, acá, ¿no? Aquí está, ¿no? Si estos un poco más pesados, aparece esta barra en el estudio de avance de que el Spark está trabajando. Lo habíamos dejado al Spark en el trabajo para su estructura y ahora está en los jobs, está en el trabajo 22, ¿no? Actualmente está corriendo eso, ¿no? Actualmente está haciendo ese proceso. Incluso, ¿no? Si nosotros quisiéramos, por alguna razón se está colgando el equipo, ya estamos saturando demasiado la memoria, podemos acabar el proceso, ¿no? Aquí podemos hacerle un kill y ya no hace este trabajo, digamos, ya no carga esta base de datos hasta ese punto. ¿No? Pues está corriendo todavía, ¿no? Está copiando el objeto del ERE y lo está llevando al Spark. A ver que vaya corriendo para hacer eso. Podemos ver la memoria cómo está. Ah, ya se está cargando el objeto, por ejemplo, ¿no? En el M1 del Spark. Sí, ya cargado, ¿no? Ahí tengo ya los tres objetos. Importaciones, importaciones 2, el M1. Lo mismo podría ser para eh, una base de datos que importo cualquiera, ¿no? Como la EH que habíamos visto antes, o esta base de datos de cómputo de las selecciones del 2019, ¿no? La cargo al ERE como antes. Ahí está la base de datos de cómputo. En el ERE esta base de datos pesa 17 megas. La puedo llevar al Spark, ¿no? La puedo llevar al Spark con esta línea. Es una base un poquito más chiquita, va a ser mucho más rápido. E incluso podría ser que no se sature tanto el Spark y decirle, bueno, borrar el M1 y borrar la memoria y borrar el cómputo, ¿no? El objeto M1 y el objeto cómputo ya no están en la sesión del ERE, ¿no? Ya no están ocupando memoria, pero esos dos objetos sí están ahora en el Spark, ¿no? En el Spark está el M1 y está el cómputo. El M1 pesa 76, el cómputo pesa 97. Si vemos el executor, todavía estamos bien, 135 megas de 956 en términos de espacio. Lo demás está para procesamiento, así que no hay ningún problema ahí. Y está, ya hemos cargado los objetos. Incluso podríamos cargar tal vez el de las encuestas hogares, a ver si nos deja, que es un poquito más pesado. Puedo cargarle la EH19P, ¿no? La de personas, que tenemos acá, que es la EH19BP. Veremos si nos deja. Normalmente sabe tener problemas con valores perdidos o mala definición de algunas características o textos largos. Así es que no está muy bien estructurada la base de datos. Veremos si nos deja cargar esa base de datos más. Podemos ver cómo está avanzando en el Spark ese trabajo.
Bueno, está recién conectándose en realidad. Ya tenemos que esperar un poco. Voy a cerrar los jobs de ahí de esa ventana. Y no, no nos ha dejado. Veremos cuáles pueden ser los problemas. Vamos con la de vivienda, que es un poquito más pequeña. El problema de esta es que las encuestas hogares tienen demasiado eh, medio malas definiciones para sus variables en algunos casos. Y eso, eso le cuesta al Spark entender. Entonces ahí hay que trabajar con esto del esquema y definir bien las columnas, ¿no? La de vivienda ha cargado sin ningún problema. Es más pequeña la base y además está un poco, son variables normalmente más sencillas, digamos, en su construcción, ¿no? Ahí está la encuesta hogares de vivienda también. Alguno más intentaremos con la de personas, tal vez sea un tema de conexión nomás. Y si nos vuelve a saltar el error, en realidad sí, hay que trabajar. Normalmente cuando hay este tipo de problemas, hay que trabajar con la definición de los... sí, ¿ves? Hay que trabajar con la definición. Hay que trabajar con la definición de los objetos, ¿no? De las variables. Ahí, por ejemplo, como antes, ¿no? El sapply de la EH19P. Quiero saber la clase de variables. Eso lo puedo guardar en un auxiliar. El auxiliar tiene estas variables. Y ahí hay que tener cuidado para ver que no haya ninguna clase que el Spark tenga conflictos o algún carácter raro en los nombres, ¿no? Normalmente esos son los conflictos que tiene. Hay harta variable numérica, a diferencia, por ejemplo, de la de viviendas, ¿no? Numérica, carácter, ¿no? Hay que identificar ahí en la otra qué puede ser, ¿no? Tal vez hay valores perdidos, hay alguna variable con muchos errores. Es un poquito más trabajoso en este caso, de estas bases de datos más complejas como la de personas de las encuestas hogares, ¿no? Tal vez la opción sería guardarla en un CSV y el CSV la va a leer sin problemas, ¿no? Normalmente cuando uno carga una base de datos de Stato SPSS, vienen con hartos atributos que normalmente te generan estos problemas para transportarlos al Spark, ¿no? Pero ya tenemos 5 objetos en el Spark, ¿no? Tenemos 5 objetos en el Spark. Si vemos en el almacenamiento, ahí tenemos los 5 objetos. Y está, digamos, ¿no? Podemos, yo creo que pasar a lo siguiente. 138 megas. Tal vez, bueno, esto, ¿no? Un documento en específico, ¿no? Si no quisiera cargar en realidad si no quisiera cargar en realidad todo un directorio y solamente quisiera cargar un solo archivo al Spark, ¿no? Es igual, la única diferencia antes es que en el path ponemos la extensión completa, ¿no? Antes solamente poníamos la carpeta, pero si tuviéramos un archivo en específico, ponemos el archivo en específico, ¿no? Toda la dirección hasta el archivo en específico.
En este caso yo estoy cargando la base de datos del COVID de México que habíamos trabajado. Ah, bueno, no, que hemos trabajado en la materia de estadística, de programación estadística 2 para la de clasificación, ¿no? Pero aquí igual la podemos cargar, ¿no? En la base de datos de México que estaba en CSV y puedo cargar un archivo directo, ¿no? De la misma forma, Spark React CSV, la conexión, el nombre que va a tener dentro de Spark y el path donde esté el archivo, ¿no? El path donde esté el archivo y bueno, ¿cómo lo voy a llamar yo en el R? En este caso SP COVID. Ahí está haciendo la lectura de datos. Este está en Big Data. Este es del 14 de junio. Veremos cuánto pesa esa base de datos acá. Big Data 14 de junio. ¿Qué es esto? No, pesa 59 megas, ¿no? Este pesa 59 megas. Ya se ha cargado en la sesión del Spark. Aquí está la base de datos COVID en el Spark. Si vemos en el tablero, esta base de datos del COVID, aquí está. Pesa 14 megas, ¿no? Pesa 14 megas en la sesión del Spark. Podemos ver algunas características de esto. No, sí ha particionado la base de datos para un mejor desempeño seguramente. Y bueno, eso, ¿no? Podríamos ir más allá y tratar de cargar, por ejemplo, esta otra base de datos que esta es más reciente, ¿no? Esta es del 15 de noviembre y esta pesa 400 megas, ¿no? Cargar esta base de datos en el R ya se complicaría y un poco se volvería lento el equipo. Vamos a intentar cargar esta, ¿no? Que esta es la del 15 de noviembre. Nos aventuraremos cargando esa. Tardar un poquito más. Esta es del 15 de noviembre. Sí. Ya, voy a cargar la otra base de datos. Esta se va a llamar COVID2. Se va a llamar COVID2 también. Compilamos. Y bueno, ahora sí le estamos pidiendo un poquito más de trabajo al Spark, ¿no? Que cargue un poquito más grande. Ahí está avanzando el trabajo en el Spark. Megas, o al menos definiéndola en realidad, ¿no? Acá podemos ver en Jobs que igual debería estar trabajando. ¿No? 33 segundos. Podemos volver a cargar. Ya va 47 segundos haciendo este procedimiento. Ya ha terminado uno de los cuatro, en las cuatro partes. 0 de 5, 6 segundos. Ya había terminado esta primera de acá. Parece que ya está. No, sí. A ver, aguardaremos un poco. Tal vez hasta ahí alguna duda, pregunta, hasta que vaya cargando esta otra base de datos que es un poquito más grande. Consultas. Y ya está, terminó de cargar esta base de datos del COVID. A ver, ya me está saliendo anuncios de que se está cargando el sistema, pero a ver, veremos. Veremos, acá está ya, veo acá, ¿no? Tengo la base de datos del COVID-2, que en términos de memoria, y ahí tal vez igual se ve la ganancia eh, del R, ¿no? Diré del Spark, es que ha reducido, ¿no? Una base de datos de 400 megas que pesaba en CSV
En el sistema, en el R normalmente pesa un poquito más, pero en el Spark al momento de hacer las particiones y todo, esa forma de que lo carga, se ha vuelto una base de datos de 96 megas. Se ha vuelto una base de datos de 96 megas. Si vemos acá en el executors, van a ver que estamos ocupando 255 de los 956 que habíamos definido previamente, ¿no? O de los que nos habían dado inicialmente. Bueno, está todo bien y ya tenemos cargado una base de datos de media giga, ¿no? A ver, Lucero pregunta, en caso que tengamos un Excel muy grande, ¿cómo podríamos volver un CSV sin necesidad de cargarlo al R? Lo más recomendable es hacerlo nomás desde el ¿no? Desde el Excel o utilizar algún conversor, ¿no? Tal vez desde el Excel es lo más adecuado, ¿no? Este archivo es por si acaso un Excel, este de los catálogos. Y la mejor opción que podrían tener ahí es desde el Excel guardarlo como un CSV, ¿no? Para no tener conflictos. Normalmente el Excel aguanta, digamos, grandes volúmenes. Se pone un poco lento, pero cuando lo importen al CSV igual va a tardar un poco en guardarle un objeto CSV. Está cargando. Bueno, aquí archivo, en mi caso guardar como. Y el Excel siempre tiene esa opción de guardar en CSV. No es mejor hacerlo tal vez por ese lado, ¿no? Aquí abajo está, ¿no? Texto CSV. Sería la mejor opción, ¿no? Desde el Excel tal vez guardarlo. Muchas de las bases que se utilizan en el Big Data normalmente provienen de procesos automáticos, ¿no? O de registros que se generen en algún sistema. Y eso usualmente siempre se devuelve en un CSV o un JSON, ¿no? En nuestro caso, que estamos usando más, ¿no? En este caso, por ejemplo, de México, lo botan en un CSV en su sistema público, ¿no? Hacen la recolección seguramente en sus distintos centros de salud y después lo compila y en la página web lo ofrece en CSV y lo ofrece en Excel también, ¿no? Así que ahí tiene sus cosas interesantes. Ya, entonces ya tenemos varios objetos cargados al Spark, que será justamente la idea de ir viendo hoy. Lo siguiente es usar esos objetos para hacer algo, ¿no? Ese es el siguiente paso, ¿no? Ya hemos hablado de la librería de PLY, así que esta la voy a omitir un poquito. Hemos visto en la anterior clase esto de la librería de PLY, que es justamente introduce un nuevo concepto relacionado a la gramática de manipulación de datos, que está bien enfocada en el concepto SQL. Y es bueno que maneje el SQL porque el Spark interpreta principalmente el SQL. Ya, así que eso es bueno. Aquí hay un enlace que les puede capaz servir para entender todo lo que se puede hacer con el de PLY. Eso se los voy a pasar acá al Telegram mejor para que lo tengan. Se pueden hacer muchas cosas con el DPLY. Hemos visto que se pueden encadenar y encadenar y encadenar conceptos, ¿no? Hay algunos ejemplos respecto al operador y algunas de las funciones, ¿no? Y la mayoría de las cosas que se puede hacer con el operador de PLY, ¿no? Y ahí lo pueden ir un poco revisando. Ya, una pregunta que salía el anterior semestre era ¿cómo eliminamos objetos que están en el Spark, ¿no? Porque igual o sea, están ocupando memoria finalmente en el Spark. Así que hay un comando que es
bueno, no es de la librería dplayer en realidad, sino es de la librería propia del Spark, que es este DB, ¿no? De Database Drop Tables, ¿no? Borrar una base una tabla, ¿no? Borrar una tabla de una base de datos. DB Drop Tables, DB Drop Tables. Esto desconect lo voy a sacar acá porque si no vamos a desconectar y vamos a perder todo lo que hemos cargado hasta ahora. Y si por ejemplo de las importaciones no me interesa la segunda, puedo hacerle dp drop tables, el nombre del objeto, perdón, el nombre de la conexión donde está alojada este objeto, sc, y el nombre del objeto. En este caso, importaciones 2. O también la matriz M1, ¿no? Que era otro caso. Voy a correr el de importaciones 2. Vamos a... Esto va a tardar tal vez en actualizarse. Vamos a irnos acá. Vamos a irnos a almacén. Y ya no está, ¿no? En el almacén ya no está la importación. Importaciones 2. Solamente está el de importaciones. Podríamos hacer lo mismo con el M1, ¿no? Podríamos hacer exactamente lo mismo con el M1. Y borrar el M1. Ya está. Acá sigue apareciendo, va a tardar un poquito en actualizarse. Bueno, en realidad con estos debería actualizarse. Ya está, ¿no? Ya no está ni el M1 ni en importaciones 2. Eso como algo muy directo para borrar algunos objetos. Ya, a ver, un momentito acá. Esto que hemos visto ya era de la librería de player, lo voy a subir arriba ya. Antes habíamos visto después la librería de player y ahora hemos visto un poco más antes. No, mejor nos saltaremos mejor a esta parte. Esto de acá lo pueden ver como un recordatorio del dplayer que ya lo hemos practicado la anterior semana, ¿no? Así que no vale la pena volver a tocar esto, ¿no? Esto ya es con una base de datos y un poco ver, crear variables, ordenando las variables, filtrar, hacer el resumen estadístico con el summarize, que lo habíamos visto también. No, tal vez de el count y el tally es medio nuevo, que es simplemente contar en el fondo. Así que creo que esto no vale la pena mirarlo. Igual lo tienen en código y también tenemos un poco la práctica de las anteriores clases. ¿Ya? Es más interesante saltarnos al dplayer en el Spark, ¿no? El dplayer en el Spark. El dplayer en el Spark. Vamos a abrir una nueva sesión para esto. A ver, para no perder esto, no sé qué es lo mejor. Ya, a ver, sí, en realidad es mucho más directo trabajar con el dplayer en el Spark. Tal vez me puedo saltar acá para no perder el orden. Esto era con la librería dplayer. No sé dónde vale la pena continuar. Ya, de todas maneras estamos casi terminando, así que
vamos a ver el concepto general de cómo interactuar con objetos de Spark. Y así para el día miércoles entramos a fondo con las distintas bases finalmente que tenemos, ¿no? Ya, a ver, vamos a... Voy a reordenar este código para la siguiente clase para no perder un poco algunos de estos códigos y para que todo sea secuencial, ¿ya? Así que aquí me voy a abrir un espacio para el manejo del dplyr en el Spark, ¿ya? Dplyr en Spark. Pensando en los objetos que ya hemos cargado, ¿no? Y dándole esa continuidad. ¿Cuál es la idea en este caso, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, tenemos estos objetos cargados en la memoria del Spark, ¿no? Para acceder a estos objetos, podemos ir por dos caminos, digamos, ¿no? Una opción más descriptiva, podríamos trabajar acá mismo, digamos, ¿no? Utilizando un poco la consola y navegar sobre esto, digamos, ¿no? Es cómputo, circunscripciones, lo cierro, veo la tabla, ¿no? Esta tablita me va a visualizar una tabla, pero la tabla que me va a visualizar no es total, ¿no? Me está mostrando 449 de 461 de unas entradas de 1000 y, o sea, no me muestra toda la tabla, me muestra una parte de esa tabla en realidad, ¿no? Pues una manera, es un equivalente al view, digamos, ¿no? Si lo quisiera trabajar desde esta parte de la consola, ¿no? Que no es lo más común, pero me sirve fácilmente para acceder a esta, ¿no? La base de datos de importaciones, ¿cómo estará? Veo la de importaciones, ahí están las variables, están los años, si se dan cuenta debería que aparecer 1992, si bajo 1992, si bajo hasta el fondo a ver si me deja, ya no me deja más, ¿no? En esta vista solo puedo ver 1000 datos, ¿no? Solo puedo ver 1000 datos en las vistas que tengo acá, porque la base de datos nuevamente no se carga en la sesión del ERE, ni tampoco se carga en la sesión del Spark. Si queremos algo de esa base de datos, tenemos que hacer un pedido mediante el ERE para que se procese. Estos cuadritos me van a servir al menos para explorar brevemente o levemente lo que tiene el Spark, o lo que tiene esa base de datos para ofrecer. Al menos en términos de sus nombres, ¿no? De alguno de sus objetos, y eso, ¿no? Básicamente. Para interactuar con cualquiera de estos objetos, digamos, ¿no? Pensaremos tal vez en este de importaciones. ¿Qué es lo que debería hacer? Tengo que trabajar con el objeto que tiene la información de esta base de datos, pero en el ERE. Para conectarme con esa de importaciones, yo lo he guardado en el SP importaciones, ¿no? Spark importaciones. Entonces, siempre que quiero utilizar el dplyr con el Spark, tengo que definir el objeto que tiene la información de esa conexión. En este caso, el SP importaciones. Es el que tiene esa información. ¿Qué tal si solamente lo pongo ahí? Me va a mostrar una vista muy resumida de la base de datos. Muy resumida de la base de datos, ¿no? El SP importaciones. Si se dan cuenta acá ni siquiera me muestra el tamaño de filas que tiene, ¿no? Porque no sabe. Ahora por lo menos, el Spark lo único que sabe es que hay un archivo que lo hemos definido como un canal para sacar información, que son esos 3 Excels. Y tiene una idea de la estructura, pero no tiene una idea de todo el contenido. Porque lo que dices, bueno, no es necesario tener una idea de todo el contenido a menos que me pidas un procesamiento con ese contenido. Recién voy a entrar, voy a cargar, voy a hacer todo el concepto del MapReduce y voy a devolver algo. Entonces, por el momento solamente me da esta salida. Yo acá ahora puedo utilizar el concepto del dplyr con el operador pipe y empezar a pedirle cosas, ¿no? Le puedo decir, bueno, quiero del SP importaciones, quiero, por decir, quiero que me muestres un group by por gestión,
¿no? de la variable gestión. Veremos si nos reconoce el RStudio. Gestión, ahí reconoce, ¿no? Eso es lo bueno del RStudio, que está vinculado con el Spark y toda la información está en el SP importaciones, nos va a reconocer la variable todavía, ¿no? Y a nivel de cada gestión, yo quiero hacerle un count, ¿no? Quiero hacer simplemente un conteo de cuántos datos por gestión tengo. Muy sencillo, ¿no? Compilo y me da la salida, ¿no? 1992, 69.000 registros. 1993, 73.000 registros. 1994, 86.000 registros. Esa información ni siquiera la tenía acá, en la conexión. No sé cuántos registros tienen estos. Por ejemplo, este COVID-2 que pesa media giga, no sé cuántos registros tendrá. Podría ir por ese lado, ¿no? ¿Quién me conecta con el COVID-2? Es el SP COVID-2. Le digo SP COVID-2, operador pipe, y le puedo decir directamente count. Contá cuántos casos tienes. Y me muestra que esta base de datos había tenido la información de 2.610.000 registros, ¿no? 2.610.000 personas, de las cuales se tiene información en esa base de datos del SP COVID-2. ¿No? Ya estoy empezando a interactuar con el Spark. Si nos vamos al tablero, en el Jobs va a aparecer, ¿no? La última solicitud que yo he realizado tiene a las 17:47, ha durado así un décimo de segundo para devolverme este dato, ¿no? Para devolverme estos 2.610.548. ¿No? Es 0.1, tal vez podría haber algo de información, o incluso en el SQL igual debería estar esta información acá. Bueno, está más información del tiempo. Ya. Pero desde que hemos iniciado la sesión, estos son todos los comandos que he ido haciendo internamente el Spark con el código SQL, todos los procesos y bueno, ya el informe respecto a la memoria. Así que acá lo único interesante o lo novedoso que hemos realizado en realidad es el esquema de trabajo, ¿no? No es como antes, como cuando teníamos la base de datos cargada en el Stata, en el ERE, como este H19B. ¿Qué hacíamos para este H19B? En el ERE hacíamos H19B, quiero que me calcules, por decir, group by, aquí está la variable depto, y quiero que me digas cuántas viviendas por departamento hay. ¿No? Ahí está la salida con el ERE, ¿no? Este es con el ERE. Si yo quiero hacer esto mismo con el Spark, le doy la conexión SP EH19P group by depto, quiero contar, simplemente. Tenemos este objeto, a ver, déjenme recordar, EH19B, perdón, EH19B. Y está, ¿no? Está la salida. Mismo resultado, procedimiento distinto, ¿no? Mismo resultado, procedimiento distinto. Uno, estamos trabajando, le estamos pidiendo información al objeto del ERE, con este es el ERE, ¿no? Este es el ERE. Y en el otro caso estamos utilizando al Spark como canal para hacer estos cálculos. Todo lo que hemos visto, bueno, casi todo lo que hemos visto con el dplyr se va a poder hacer de ahora en adelante con los objetos Spark, ¿no? Casi todas las funciones que habíamos visto, esto del summarize, el select, el mutate, casi todas esas operaciones que hemos hecho, las vamos a poder reproducir acá en el Spark, ¿no?
con el código, con el operador pipeline, ¿no? Casi todos. Existen algunas excepciones, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a solamente hacer esto, ¿no? Solamente probar, sacar tablas con el operador pipeline para cargar al Spark, ¿no? Y hacer algunas consultas. Sí, es eso vamos a hacer la siguiente clase. Hay algunas cosas que tenemos que ir mirando, tal vez especiales con el Spark. Una cosa es, por ejemplo, este compute, ¿no? Que no hemos visto. Esto es un comando exclusivo del Spark, por ejemplo, ¿no? De los que tenemos que entender un poquito qué es lo que hace. Después, alguna cosa interesante, cómo funcionan con los ggplots, que van a ver que es casi lo mismo que un ggplot, solamente que tenemos aquí otro objeto. Y bueno, después de esto es en realidad ver algunas alternativas más, por ejemplo, ¿no? Uno podría trabajar directamente con código SQL desde el Spark, ¿no? Y acá hay un poco de esa idea, ¿no? Uno podría utilizar alguna librería para interactuar con el Spark directamente en código SQL, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos detalles vamos a verlo el día miércoles, que sería nuestra última clase de esto de avance, ¿no? El Spark que gana mucha más utilidad cuando una base de datos es mucho más grande y queremos ver procesos más complejos como los de clasificación, regresión, ¿no? Muchos procesos de Machine Learning y tiene sus librerías destinadas solamente a eso, ¿no? Así que ese y algunos comentarios más el día miércoles. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario hasta esta parte. Ya, dale, Lucero. Igual si quieren ir curioseando qué es lo que puede hacer en términos de Machine Learning el Spark, basta con que pongan ml barra baja y ahí van a aparecer los distintos métodos, ¿no? Reglas de asociación, clasificaciones binarias, un test chi cuadrado, pero ya para bases de datos más grandes, obviamente. Árboles de decisión, regresión. Tiene varias opciones para trabajar con texto. Ahí está el Camins, regresiones lineales, métodos de soporte de vectores, regresiones logísticas, ¿no? Es el método Naive para clasificar, ¿no? Es entrar, digamos, a todo lo que uno puede hacer en minería de datos o multivariante, pero con comandos para bases de datos grandes cargadas en el Spark. Esa es un poco la idea. Ya, entonces nos vemos el día miércoles y si van teniendo dudas o consultas, usa nomás el canal del grupo de Telegram para ir un poco preparando algunas cosas.